¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Entre 20 y 21 grados que va a transcurrir toda la semana, luce el sol en exterior de estos estudios, así que qué mejor que promocionar con esta temperatura Vigo, la provincia de Pontevedra, las Rías Baixas y Galicia en Madrid, en Fitur, que es lo que estamos haciendo estos días. Las Rías Baixas tocaban hoy, mañana se va a promocionar la ciudad de Vigo. Además va a estar nuestra compañera Paula Montes presentando ese acto. Mañana lo vamos a seguir lo que es hoy, sé que vamos a ver el resumen de lo que contaban nuestros compañeros de Pontevedra y vamos a hablar de literatura. Primero porque tengo una recomendación y es que esta tarde Pedro Feijóo firma ejemplares de su libro Nadie contará la verdad, ninguén contará a verdade en Librouro. Será a las 7 de la tarde, si ya han leído el libro, si lo tienen en casa, saben que es el Premio Xerais de Novela de este año, tienen una cita con él, que saben además que es amigo de esta casa, esta misma tarde en Librouro. Y para hablar de otro libro, de La conjura del harén, de Abraham Juárez, este libro que tengo en mis manos, os vamos a trasladar a Mallorca, que apenas están un gradito por encima de nosotros. Abraham, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros. Antes, yo le cuento absolutamente todo a las espectadoras y los espectadores y antes de empezar esta entrevista, antes de empezar el directo, yo le decía a Abraham, en cualquier otro momento, en el mes de enero seguramente, envidiaríamos la temperatura de Mallorca y estaríamos deseando estar haciendo esta entrevista en la casa de Abraham Juárez, pero en este caso no, en este caso estamos estupendamente en Vigo, mirando también al mar, donde miraban en Egipto hace 3000 años, que es donde discurre esta novela, era el Nilo y eso era lo que les daban las riquezas y también las guerras que sufrían. Pues sí, justamente uno de los escenarios de la novela es una gran guerra que sufrió Egipto por unas invasiones ocasionadas por la sequía que hubo tanto en Libia como en Asia. Entonces hubo una serie de pueblos que invadieron Egipto y Ramsés III tuvo que hacerles frente. Fue una de las grandes batallas de la historia. Nos adentras en este libro, en el harén de las esposas de Ramsés III, en una lucha por el poder, porque ambas querían el poder para sus hijos, que eran, creían ellas ambos, los herederos legítimos de Egipto. Sí, aquí hay un caso que es que una de las dos reinas no era egipcia, pero el hijo de esta reina no egipcia era el primogénito. Por otro lado, la otra esposa era egipcia y aquí estaba el conflicto. Entonces hubo una conjura, una lucha de poder entre las dos mujeres para que su hijo fuera el heredero. Y se apoyaron en las concubinas del harén y practicaron, alinearon con unos magos y practicaron la magia negra sobre el faraón. Un libro lleno de historia, de personajes históricos, ambas reinas, el rey Ramsés, sus hijos, son personajes históricos, has tenido que estudiar mucho, tú estudiaste historia, no ha sido difícil, me imagino, pero está mezclado con ficción. De hecho, el personaje principal de esta novela, también su familia, es un personaje de ficción que entiendo era imprescindible para poder hilar la historia, ¿no? Bueno, a ver, los dos hijos son reales. Lo que ocurre es que de uno de ellos no sabemos absolutamente nada. Ni siquiera el nombre con el que ha pasado la historia, ni siquiera, o sea, está ocultando el nombre auténtico. Uno de ellos se llama Ramsés IV, que este sí, se sabe mucho de él porque fue el que heredó la corona, pero el otro hijo, al que se le llama Pentaúl, de este no se sabe absolutamente nada, porque como participó en el atentado, le aplicaron lo que los egipcios llamaban la damnatio memoriae, que es borrar el rastro de su existencia. Incluso el nombre de Pentaúl significa el de la grande, o sea, hace referencia a que es hijo de una reina, pero no se sabe cuál era su nombre real. Bueno, es que en realidad sobre Egipto se está averiguando muchas cosas año a año, se van descubriendo, así también como avanza la tecnología. Creo que
los motivos reales del fallecimiento de Ramsés III no se ha sabido hasta hace pocos años, ¿no? Sí, hasta el año 2012 en concreto. Porque resulta que, bueno, este señor, hay 3 testimonios de que se le aplicó magia y hubo un juicio a raíz de la muerte del faraón. Se pensaba que había sido consecuencia de la magia y entonces en el año 2012 se le hizo una tomografía computerizada y ahí se descubrió cuál había sido el origen real de su muerte. No diré cuál fue el motivo de su muerte, pero bueno, no murió de magia negra. Abraham, tú estudiaste historia, te licenciaste en historia, pero por lo que he leído, creo que toda tu vida profesional transcurrió en la banca hasta que yo no sé por qué motivos decides que te dedicas a la literatura, que en la literatura vas a volver a la historia y vas a volver a la historia de Egipto porque precisamente estudiabas historia, creo yo, corrígeme si me equivoco, porque te habías enamorado también a través de la literatura del mundo egipcio, y es con esa novela, con La faraona oculta, con la que ganas el premio de narraciones históricas en el año 2022. Sí. Bueno, yo mi afición por Egipto me viene desde niño. Tendría 11 o 12 años, leí la novela de Sinué y descubrí un mundo nuevo. Entonces, durante toda mi vida me ha interesado mucho el mundo egipcio. Me planteé escribir hará como 20 años, pero en aquel tiempo yo tenía el trabajo, no tenía la cabeza clara y aparqué el proyecto. Al jubilarme, recogí unos folios que había escrito inicialmente y dije, bueno, pues es el momento. Escribí sinceramente como pasatiempo y lo presenté a la editorial con la única aspiración de que me lo publicaran. La sorpresa es que ganó el premio. Fue una sorpresa porque se presentaban personas conocidas que ya tenían obra publicada, no diré nombres por discreción, y bueno, y gané. Entonces, a raíz de haber ganado, la editorial me propuso escribirlos. Y yo les hablé de Ramsés III. La editorial me dijo, es que mira, es un personaje que no es muy conocido, tendrías que pensar en otro, pero yo consideré que la vida de Ramsés III era lo suficientemente interesante como para dedicarle un libro. Empecé a escribirlo y bueno, tuve una llamada del Grupo Planeta, me preguntaron por mi proyecto, les hablé de Ramsés III y a ellos sí que les interesó y ahí tenemos la novela. Claro, es que este libro, Grupo Planeta, efectivamente, aquí que se vea, está publicado por Espasa. Yo no sé lo que te dicen tus compañeros del banco ahora cuando se encuentran tu libro en grandes librerías, de repente, hablando de literatura, de ficción y de historia. No se lo creen, claro, todos me dicen es que no conocíamos esta faceta tuya. Y yo les respondo, claro, es que yo a los clientes no les podía hablar de Egipto, ¿sabes? Y ha sido una sorpresa, incluso ya te digo, incluso para mí fue una sorpresa ganar el premio. Oye, por cierto, Sí, perdona, Abraham, dime. que te he cortado. No, que después de haber ganado el premio, me he embarcado en esta historia y realmente no es por hacer publicidad, pero es una historia digna de leerse. Porque aparte de hablar de lo que son los elementos típicos de la novela histórica, guerra y conspiraciones, etcétera, aquí hay un drama familiar muy, muy potente y considero que valdría la pena leerla. Ahí va yo, que hay grandes temas como en las grandes novelas, y no solamente las novelas históricas. Aparte de hablar de la guerra, se habla del amor, se habla de la codicia, se habla de la pérdida de la fe en una época donde era muy importante la magia, y eso es algo a lo que nos lleva el protagonista, y se habla de los conflictos internos también que tenían aquellas personas que se enfrentaban en las grandes batallas, ¿no? No solamente son las batallas
bacterias en sí, sino aquello que producen las personas. Ahora sí que se habla mucho de la salud mental y qué nos ocurre cuando vivimos un conflicto, en un conflicto armado, sea como víctimas o sea bien a través del ejército. Bueno, pues esas cosas también las tenemos aquí. Algo que me ha llamado la atención, y es que supongo que esto es también de faceta de historiador, y es que retomas algo que al parecer era habitual en el antiguo Egipto y que es ese doble narrador, ¿no? El narrador omnisciente y el narrador en tercera persona también. Sí, esto es algo que no se hace mucho en la novela histórica, que es... normalmente hay el omnisciente, que es el que lo sabe todo de todos. Yo me planteé que como existe este drama familiar, creí que era conveniente narrarlo en primera persona. Aquí tengo que decir que en principio, bueno, pues había dudas sobre si el lector podía sentirse confundido o no. En absoluto. Está muy claro, están bien delimitadas las escenas en las que habla el personaje en primera persona y el resto. Y además el hablar en primera persona dirigiéndose al lector crea una complejidad que yo considero que es muy importante y le añade dramatismo al mismo tiempo. Abraham Juárez, encantada de leerte y encantada de saludarte, de verdad, muchísimas gracias. Cuando quieras vente a Vigo, que ya te digo que no vas a notar el cambio de temperatura. Muy bien, encantado, igualmente. Te invito a venir a Mallorca también. Encantados que vamos, no lo dudes. Y a ustedes ya lo saben, mientras tanto, pueden conocer algo más a Abraham Juárez a través de La conjura del harén, publicado por Espasa. Y yo ya sé que ustedes las Rías Baixas ya la conocen, pero saben que Fitur sirve para eso, para ir a Madrid, pasar un par de días conociendo en el IFEMA diversos pabellones donde podemos ver las grandezas y lindezas de todos los lugares del mundo, y un poquito también para mirarnos el ombligo, porque se trata de mostrarle al mundo todas las bellezas que tenemos y también, ¿por qué no?, de verlas nosotros mismos, porque lo primero es el amor propio. Rías Baixas muestra el agua en todas sus modalidades, a través de piscinas, de ríos, de embalses, de balnearios, a través de un vídeo con música y baile a ritmo de agua. Sin agua, todos los que nos visitan no podrían vivir momentos que son 100% Rías Baixas. De hecho, en el vídeo efectivamente lo veíamos descansando, haciendo el Camino de Santiago, pues bañándose. Son momentos, es 100% Rías Baixas. Ir a cualquier playa fluvial de la provincia es 100% Rías Baixas, y cuántas otras más actividades, hacer barranquismo, esquí acuático o disfrutar de los efectos de las aguas termales es 100% Rías Baixas. Así explicaba Luis López, el presidente de la Diputación de Pontevedra, acompañado también del presidente de la Xunta, sus momentos 100% Rías Baixas. Momentos llenos de agua, pero también de albariño o de té de camelia, como el que servirán mañana en el stand de Galicia. Momentos también de deporte. Tenemos un enorme potencial en deportes de aventura, y me estoy a referir a barranquismo, esquí acuático en el interior, kayak, bueno, buceo. En fin, y luego también mucho deporte relacionado con la naturaleza. Naturaleza, que aquí el presidente es muy amante de la naturaleza y lo experimenta en sus propias carnes, y te permite vivir sensaciones muy fuertes. Y son en ámbitos donde se practica un turismo muy responsable. Diferentes concellos de la provincia pasarán por este stand. El jueves también será el turno del Concello de Vigo, pero en este caso en el stand de Tour España. Es que no. Clínica Dental Cedobaz patrocina esta sección. Cristiano Campo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola María, ¿qué tal? Espera, voy a echar mano de la chuleta, y hoy la chuleta la tengo en el móvil. Hoy vamos a hablar de perimplantitis. Él me envía WhatsApps, así como que yo sé de lo que vamos a hablar. ¿Qué es? Pues la perimplantitis es una enfermedad, yo creo que vamos a decir, del siglo XXI, porque... O sea, que llevo un siglo de retraso. No, lo que pasa es que es una enfermedad que afecta a los implantes, es decir, ¿Sí? Los implantes es una solución
que bueno, a priori es muy interesante para bueno, pues, rehabilitar pues, dientes perdidos, pero sí que ahora estamos en una fase de que todos esos implantes que hemos colocado hace, pues vamos a decirlo, 10 años, pues claro, esos pacientes no vienen a mantenimientos, por eso yo, todos mis pacientes que le hago implantes, pues le hago un mantenimiento cada 6 meses y una revisión para ver cómo está, si está todo, porque la verdad que se va perdiendo hueso, o hay una estabilidad ósea o perimplantaria, debemos decirlo así, durante los 2 primeros años. A partir de ahí puede haber pérdidas óseas que bueno, pues puede producir por inflamación de encías o de que las bacterias pues, se meten en esas encías y los implantes pues, se inflaman y van perdiendo hueso y hay un sangrado. O sea que aquí la norma de más vale prevenir que curar vale más que en cualquier otra cosa, ¿no? Eso es, si una vez colocados unos implantes hay que mantenerlos, es como el coche, compramos un coche nuevo, pues a los 5 años hay que mantenerlos, cada 2 años, pues es lo mismo, los implantes no duran para toda la vida, es decir, yo creo que ese mensaje dicen, bueno, pues los implantes duran para toda la vida, no, es decir, yo siempre digo que es como un matrimonio, si lo cuidas suele durar, ¿no? Pues los implantes es exactamente lo mismo, si tú lo cuidas y vienes a las revisiones, pues bueno, alargamos esa vida, pues más o menos, yo siempre suelo decir 15 años más o menos suele durar un implante dental. ¿Cómo hacemos el mantenimiento? Que ya me lo estás preguntando con tus ojillos. Pues nada, usamos el láser. Yo he traído ahí un vídeo para un poco pues explicar sobre unos dientes. Pues ahí, yo aplico el láser de diodo, que siempre es la máquina estrella o el utensilio estrella en la clínica, y usamos pues, ese tipo de producto, que es la indocianina verde, es el Mundo, pues aplicamos esa tinción, que realmente es un colorante que es sensible al láser. Entonces las bacterias, ese producto pues afecta o se impregna en la pared bacteriana, y cuando pasamos el láser, pues esas bacterias pues, que son las que hacen la inflamación de las encías, pues se va desinfectando y se va pues, eliminando ese causante o ese agente que es la bacteria, ¿no? Que es realmente lo que hace la perimplantitis. La perimplantitis como tal es la pérdida ósea alrededor de un implante, pero al principio, igual como la gingivitis, que es el sangrado de encías, en implantes hay la mucositis. Entonces, bueno, pues inicialmente cuando un implante, ya lo digo a todos los que nos están viendo, si sangra la encía que está alrededor de ese implante, puede ser una mucositis por esa inflamación local de esas bacterias. Si esas bacterias prosiguen y llegan al hueso, ya hay pérdida ósea, que es la perimplantitis. En este caso, con el láser lo que conseguimos es una desinfección local y frenamos ese avance de esa enfermedad, que en muchos de los casos pues, bueno, pues es suficiente. En otros casos pues, lo que hay que hacer es quitar la corona, acceder al hueso y hacer una desinfección más profunda. Lo que estamos viendo es una láser cómo va actuando en esa área de esa encía, y obviamente una vez terminado el tratamiento pues limpiamos con una pasta profiláctica para quitar el Mundo, en este caso la indocianina verde, y nada, pues el paciente queda ya mantenido hasta los 6 meses que después le toca esta revisión. Yo a todos mis pacientes le hago este tipo de mantenimiento, tenga implantes o no tenga implantes, pues porque les suele ayudar. Entiendo que si tenemos un implante, sangrado de encías, primera señal de alarma. Aunque no nos toquen los 6 meses de mantenimiento, aunque no haga la fecha en la que tú nos has dado la cita, vayamos y preguntemos, ¿no? Claro, lo ideal es siempre preguntar a la clínica donde le colocaron el implante, porque ya tienen esa garantía del implante por si hay algo que hay que hacerle a ese implante. Pero sí, si hay un sangrado en esos implantes, pues hay una alerta, hay una inflamación y hay que buscar la causa. En este caso suele ser siempre bacterias, por tema bacteriológico, pero bueno, con el láser yo siempre a todos mis pacientes le hago la desinfección y el mantenimiento. Y aquellas personas que se hayan colocado un implante y que todavía no hayan pasado la revisión, que lo tengan en cuenta, porque efectivamente no son eternos, y que, bueno, por supuesto que extremen las precauciones de limpieza, pero que se vayan a pasar revisiones más regulares para evitar lo que decías tú, ¿no? Tener que abrir. Eso, yo digo siempre revisión los implantes 2 veces al año, cada 6 meses siempre le hago esta revisión con el láser, desinfectando. Tenga el encía inflamado o no, el láser siempre es beneficioso porque desinfecta. No, además este tratamiento no produce dolor de ningún tipo, entonces bueno, pues ya que es una herramienta que aporta más de lo que es decir, aporta más beneficios de lo que pueda en sí, pues bueno, pues yo siempre lo aplico a mis pacientes y bueno, por lo menos yo quedo tranquilo y sus implantes también. Cristian Docampo, como siempre, muchísimas gracias y hasta el próximo miércoles. Pues nos veremos el próximo miércoles, María. Señoras, señores, a ustedes muchísimas gracias y hasta mañana. Un beso.